Siria, epicentro de muerte, terror y violencia en el Medio Oriente. En las masacres de Hula y Azaz, los niños fueron sacrificados en nuestro país y las mujeres fueron enterradas bajo los escombros. ¿Dónde está el mundo? La guerra civil que enfrenta al régimen del presidente Bashar al-Assad, con fuerzas rebeldes que buscan deponerlo del poder, completa más de 17 meses. El objetivo de la oposición es establecer un Estado civil y democrático en Siria, en el cual todos los sirios sean iguales ante la ley. Pese al aumento de las masacres, la comunidad internacional continúa asistiendo como testigo impotente al derramamiento de sangre que, según Naciones Unidas, deja hasta ahora cerca de 18.000 víctimas mortales. Para nosotros sería bueno si la oposición se preparara para asumir la responsabilidad de Siria. Es extremadamente necesario que todo se haga para alcanzar la estabilidad en nombre del pueblo sirio. Hoy en la noche presentamos un nuevo especial sobre la guerra civil que enfrenta Siria. Los reconocidos analistas internacionales Román Ortiz, Rafat Gotme, debaten sobre la grave crisis política y humanitaria que sufre el país árabe y la responsabilidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no ha logrado un consenso para detener la violencia generalizada. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la delicada situación humanitaria que enfrentan cientos de miles de civiles sirios, víctimas de la violencia generalizada que sufre el país árabe desde marzo del año pasado. El punto clave, pese a la fuerte tensión internacional y pese al derramamiento de sangre que deja el escalonamiento de la guerra civil, el presidente sirio Bashar al-Assad continúa atornillado al poder. La noticia, los bombardeos contra los bastiones rebeldes son cada vez más letales. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el último ataque del ejército sirio al norte del país árabe dejó como saldo 20 muertos, 8 de ellos niños. Al menos 20 personas, entre ellas 8 niños y 9 mujeres, murieron este jueves en un bombardeo de las tropas regulares contra la región de Idlib, en el noreste de Siria. El bombardeo tuvo como blanco la localidad de Abu el-Suhur, donde los rebeldes han tomado el control del aeropuerto y derribaron un avión de combate durante los enfrentamientos con el ejército. La noticia, el Consejo Nacional Sirio pidió nuevamente el apoyo de la comunidad internacional para que el régimen de Bashar al-Assad detenga las masacres. La noticia, pese al ya conocido veto ejercido por Rusia y por China en el Consejo de Seguridad de la ONU, el máximo órgano político de los rebeldes pidió nuevamente a Naciones Unidas la creación de una zona de exclusión aérea y el establecimiento de pasillos de seguridad para la distribución de ayuda humanitaria para los cerca de 2,5 millones de desplazados y refugiados que deja hasta ahora la guerra civil. Vamos a entregar ayuda humanitaria a las personas dentro de Siria igualmente. Esperamos que las Naciones Unidas entre en el tema de proteger a los desplazados dentro del país y, si es posible, albergarlos en campamentos allá. Creo que hablar de zonas seguras no es algo práctico, incluso para los países que tienen un rol hostil contra Siria. A pesar de los errores que existen, hay fuertes nexos entre las políticas de esas naciones y las creencias de estas personas. La noticia, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, reapareció esta semana en una entrevista concedida a un canal privado de televisión. En sus declaraciones, el mandatario culpó a Turquía por el derramamiento de sangre en Siria, por apoyar financieramente a los rebeldes y darles refugio. Además, aseguró que su ejército libra una batalla a nivel regional e internacional, de la cual saldrá victorioso. Bashar al-Assad, presidente de Siria, apareció de nuevo esta semana en una entrevista concedida a Donia, un canal privado afín al régimen. Desde su palacio presidencial en Damasco, el mandatario señaló que si bien las tropas están librando una de las batallas más complicadas de su historia, afirmó que el tiempo será su mejor aliado para ganarla. Estamos librando una guerra regional e internacional y debería haber algo de tiempo para finalizarla, pero puedo resumir toda la explicación en una frase: estamos avanzando. Al-Assad, que es señalado por un amplio sector de la comunidad internacional como el máximo responsable del derramamiento de sangre en Siria, que hasta el momento deja 18.000 muertos, según Naciones Unidas, calificó como legítimas las acciones del ejército.
Cuando las fuerzas del ejército sintieron una escalada notable, las tropas intervinieron y no dudaron ni un momento en luchar para poner fin a la violencia. En la entrevista, al-Assad arremetió fuertemente contra Turquía, cuyo gobierno fue su aliado hasta el momento, en el que el primer ministro Tayyip Erdogan se convirtió en uno de los críticos más fuertes del régimen sirio, condenando la violenta respuesta del ejército a las manifestaciones. ¿Deberemos echarnos atrás por la ignorancia de algunos irresponsables turcos o miramos a la relación con el pueblo turco, en particular con esta gente que se ha mantenido a nuestro lado a través de la crisis y que no se fueron con otros pese a sus inyecciones financieras? De igual manera, rechazó la posibilidad de establecer una zona para acoger a los refugiados que ha dejado la guerra civil y culpó de esta idea a los países que calificó de enemigos. Creo que hablar de zonas seguras no es algo práctico, incluso para los países que tienen un rol hostil contra Siria. A pesar de los errores que existen, hay fuertes nexos entre las políticas de esas naciones y las creencias de estas personas. En nuestros estudios internacionales saludamos a Román Ortiz, experto en temas de seguridad internacional. Señor Ortiz, bienvenido al programa La Noche. Hola, ¿cómo está? También nos acompaña Rafat Godme, experto en Medio Oriente, columnista, investigador del Centro de Estudios Árabes. Señor Godme, bienvenido al programa. Gracias, Jason, un placer. Quiero comenzar con usted, señor Román Ortiz. Son 17 meses de guerra civil desde que inició este conflicto, en los cuales la comunidad internacional ha visto impotente la posibilidad de intervenir en este conflicto que ya alcanza 18.000 muertos. Otras cifras hablan de 20.000, 25.000 muertos. Quizá lo único que queda por hacer mientras China y Rusia mantienen este veto es ayudar a la población que está siendo víctima de esta guerra, la situación humanitaria. ¿Cuál es la posibilidad en este momento de que en Siria haya una salida? Si, como usted lo escuchaba en la última entrevista entregada por Bashar al-Assad, establecer estas zonas no es práctico. Bueno, lo que pasa es que el presidente Assad evidentemente no quiere a nadie que le moleste mientras continúa aniquilando a la oposición interna en Siria. El punto clave acá es si vamos a continuar de alguna manera secuestrados por la decisión de China y de Rusia de bloquear un acuerdo en Naciones Unidas o no. Técnicamente hablando se pueden establecer, y de hecho Turquía en particular está muy interesada en establecer unas zonas de exclusión dentro del territorio sirio que sirva de refugio a los rebeldes sirios que están siendo ahora masacrados dentro de las ciudades y que están buscando seguridad en las zonas fronterizas con Turquía. El problema básico es la falta de voluntad de algunos países occidentales para hacerlo. En otros momentos, frente a situaciones semejantes en otros escenarios, se hizo. Hay que recordar el caso, por ejemplo, de Yugoslavia. Y el conflicto sirio está evolucionando de alguna manera en esa dirección. Una guerra muy prolongada donde el país va a terminar siendo de alguna manera fracturado en cantones que se oponen unos a otros. En ese contexto, en Yugoslavia, la comunidad internacional intervino primero a través de Naciones Unidas y cuando ésta quedó bloqueado, un grupo de países intervino para frenar el desastre humanitario. Aquí se podría hacer lo mismo. Uno no puede permanecer quieto cuando existen esas violaciones masivas de derechos humanos, ¿verdad? Profesor Godme, fíjese que el papel de Turquía empieza a ser fundamental. En las últimas declaraciones que daba Bashar al-Assad a la televisión oficial, hablaba de Turquía ya como un enemigo que está armando a los rebeldes, que les está dando refugio. Pudiera ser entendible que es un país al cual están saliendo miles de personas y que tiene la obligación internacional de recibirlas. Pero, ¿cuál es el papel de Turquía hoy? Una vez era considerado uno de los grandes aliados de Bashar al-Assad. Bueno, hay que decir varias cosas. El papel de Turquía puede dividirse en dos partes. En primer lugar, está dentro del marco de la hermandad islámica que hay en la región, la recepción de, digamos, refugiados. Ellos se llaman huéspedes. Turquía dentro de esa hermandad islámica le llama huéspedes en vez de refugiados. Pero digamos que más allá de eso hay una razón de fondo todavía más importante. Turquía está buscando reemplazar a otros países de la región para convertirse en el líder, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista estratégico o diplomático, desde el punto de vista político. Quiere mostrar una imagen que lo lleve a superar una imagen deteriorada en torno a que se ha constituido como una especie de instrumento de la expansión norteamericana del Medio Oriente. O sea, quiere desligarse, quiere mostrar una política exterior independiente en el Medio Oriente en medio de un papel de líder. Ahora, Jason, por otra parte hay que decir que al Turquía proponer esa zona de exclusión, simplemente se está dando un paso más para justificar o normalizar una intervención militar directa
o formal, simplemente, porque en este momento ya intervención militar existe, solo que de manera indirecta. Turquía, Qatar, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Arabia Saudí, de hecho, ya apoyan, arman, financian y proveen inteligencia a los rebeldes de manera indirecta, y lo han reconocido públicamente. El presidente Obama dijo que está por distribuir $25 millones. Eso por una parte, pero por otra, yo he insistido, como dije en un programa anterior, en que una intervención militar, directa o indirecta, una intervención informal o formal, una intervención política, como la que se está dando en este momento, sobre todo de manera indirecta, es completamente contraproducente. Y eso obedece básicamente al hecho de que estamos ante una guerra civil en Siria y es un problema que debe ser resuelto por el pueblo sirio. Así que yo me alejo, y lo digo de manera muy contundente, de que la mejor opción en este momento para Siria, antes, ahora o después, es la intervención militar. ¿Usted qué piensa, señor? Lo que pasa es que hay solamente dos alternativas. O dejamos que Bashar al-Assad continúe masacrando a la población civil, que es exactamente lo que está haciendo en este momento, o hay que pensar en alguna clase de intervención para, como mínimo, balancear las cosas. Es verdad que el presidente Obama ha dicho que va a gastar una cierta cantidad de plata en apoyar a la oposición. Hay que recordar que ese apoyo norteamericano en este momento es en equipo no letal, no es en armas. El caso de Arabia Saudí y de Qatar es distinto, pero sí me gustaría señalar algo sobre el tema turco. Turquía y Siria tienen una larga historia de rivalidad estratégica. Solamente en los últimos tiempos, antes de que estallase esta crisis, se había reducido la tensión. Históricamente, Siria había apoyado a los rebeldes kurdos en Turquía, el PKK turco había encontrado refugio en Siria y, en consecuencia, hay una larga historia de rivalidad, de tal manera que lo único que está haciendo el gobierno turco es volver a la antigua posición estratégica que tenía de resistencia frente al régimen del clan Assad. Más allá de eso, el punto es que no hay términos medios. O uno interviene, crea esas zonas y protege a los civiles, o continúa mirando cómo Bashar al-Assad utiliza armamento pesado para masacrar población civil indefensa. Yo no encuentro ninguna otra. Hay un punto intermedio. O sea, en este momento ya la comunidad internacional está muy lejos de buscar el punto ideal, que era la no intervención y la no injerencia, la neutralidad internacional, que son básicas en un conflicto armado interno, en una guerra civil. Eso por un lado. Pero ese tipo de declaraciones suyas me hace recordar la frase típica de Richard Goldstone, un juez sudafricano, cuando quiso conceptualizar jurídicamente lo que pasó en Kosovo en el año 99. Fue una intervención ilegal, pero legítima. Ese tipo de declaraciones suyas siempre tiene de trasfondo eso, porque lo que realmente ocurre, profesor, es que el apoyo indirecto que lleva a cabo Estados Unidos y sus socios, sean monarquías absolutas como Arabia, o sean campeones de la moral y la universalización de la democracia como Francia y Gran Bretaña, incluso Turquía, en el fondo, aquí de lo que se trata es una transición a la democracia en Siria administrada desde fuera, administrada desde Occidente. Aquí no hay ninguna intención, ningún objetivo noble de salvar vidas, para nada. O sea, pero es que a mí me parece que la promoción de la democracia en Siria es un objetivo suficientemente noble. Eso por un lado, y por otro lado, resulta que tenemos, como se acaba de mencionar acá, en este momento una serie de violaciones masivas de derechos humanos. La posibilidad de que el régimen sirio utilice las armas químicas que tiene contra su propia población. Ya continuamos el debate. Vamos a ver el siguiente informe que nos cuenta cómo está el conflicto hoy. La guerra civil en Siria está por cumplir 1 año y medio. En la última semana, los hechos de violencia habrían dejado más de 300 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Entre tanto, los rebeldes estarían aumentando su capacidad de fuego contra la fuerza aérea leal a Bashar al-Assad, con el aparente derribo de 2 aeronaves en Damasco y Abu Duhur. Las mujeres y los niños llevan la peor parte en la guerra civil siria. Las acciones armadas en Idlib, en el norte, acabaron con la vida de 20 personas. 8 de las víctimas eran menores de edad y 9 más eran mujeres, según cifras del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La misma fuente informó que la última jornada violenta dejó 67 muertos en Damasco, Dera, Homs e Idlib. Ningún sirio quiere tropas dentro del territorio. No queremos intervención militar internacional. Muchas gracias. Pero somos capaces de hacerlo solos. Las fuerzas rebeldes informaron que derribaron un avión MiG de fabricación rusa cuando sobrevolaba el aeropuerto de Abu Duhur y mataron a sus 2 pilotos.
Los rebeldes también atacaron el aeropuerto con morteros y ametralladoras y destruyeron 10 de los 20 aviones MiG-23 y 21 que se encontraban en ese momento en las instalaciones. El pasado lunes los rebeldes también reivindicaron la caída de un helicóptero militar en la localidad de Daraya, cercana a Damasco. En las masacres de Jula y Azaz, los niños fueron sacrificados en nuestro país y las mujeres fueron enterradas bajo los escombros. ¿Dónde está el mundo? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están los musulmanes? Es como si los musulmanes y el resto del mundo estuvieran ciegos. Y en la capital siria, un carro-bomba estalló en el suburbio cristiano de Haramana. El ataque dejó 12 personas muertas y otras 50 heridas en la acción que fue adjudicada por los rebeldes al gobierno y los denuncian de haber cometido un montaje para implicarlos en presuntos ataques terroristas.